Listo, bueno, ahora sí, damos inicio entonces pues a la sesión de trading del día de hoy. Vamos a hablar un tema un poco diferente a lo que hemos venido hablando en las sesiones de trading, viendo un poco las oportunidades que tenemos en el mercado para invertir. Vamos a hablar de un tema un poco diferente y este tema lo he denominado la utopía del trading. Vamos a ver algunos temas importantes, un tema acerca de algo que se llama interés simple y otro tema que se llama interés compuesto, que creo que pues ya muchos quizás lo han investigado, lo han visto, lo han escuchado al menos, y es algo que digamos que es bastante inquietante y que se le abre a uno mucho los ojos y la vida de lo que puede ser hacer trading o convertirnos en traders profesionales, bueno, todo lo que tiene que ver detrás de hacer trading y la vida del trader como tal. Pero antes de ver esos ejemplos, vamos a empezar aquí con un ejemplo mucho más básico, mucho más sencillo. Y la pregunta es, ¿qué prefieres? Vamos a poner el ejemplo y pues ustedes me van diciendo. Entonces, ¿qué prefieres? Vamos a hacer un ejemplo de un pago por día y tenemos 30 días laborables, ¿cierto? Aquí pues no estamos teniendo en cuenta pues festivos ni dominicales ni nada de eso. Vamos a suponer que una persona X, en este caso, pónganse ustedes en el ejemplo, que estás trabajando, tienes tu trabajo, cualquier tipo de trabajo, y trabajas los 30 días del mes, todos los días trabajas y todos los días te van a pagar. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefieres que te paguen? ¿Prefieres que te paguen 100.000 pesos? Vamos a poner un ejemplo básico. 100.000 pesos cada día, o que el primer día te paguen 1 peso, el segundo día te paguen 2 pesos y el tercer día 4 pesos, así sucesivamente. Cabe recordar que, pues, si lo vemos del segundo ejemplo, pues como que pensaríamos que no va a rendir mucho, pues, de a peso y de a peso. En cambio, la primera opción de 100.000 pesos por día, pues, digamos que se vuelve mucho más interesante, ¿sí? Entonces, quiero que me respondan acá, ¿qué preferirías? ¿Qué tipo de pago preferirías y por qué? Aquí veo a Efraín. Efraín, cuéntanos qué preferirías en este caso. Depende, porque ahí sería una acumulación pues de los días, en el primer día sería uno, el segundo día serían tres, el tercer día serían ¿qué? Seis, y sería una acumulación, pues no estoy ¿De entendiendo la segunda opción o de la primera? en la segunda opción. Ajá, ok. En Pero la digamos, al final del mes, que fuera el final del mes, o sea, que ya llegó el día 30 y te van a pagar, obviamente te están pagando por día, pero el día 30 pues vas a tener el total de lo que elaboraste en el mes, ¿no? ¿Con sí. cuál creerías o cuál preferirías que sea la opción que creerías, obviamente, pues de primerazo, que sería la más cómoda o con la que podrías generar mayor dinero, con la que estarías más como 100.000 pesos por día, que pues es un buen pago? Digamos que Sí, haciendo la lógica o la matemática sencilla, pues 100.000 pesos por día a 30 días, pues te van a dar 3 millones de pesos, ¿sí? Eso es, pero depende, pero en la segunda opción dependería del monto pues que le están pagando a uno. Por ejemplo, si le están pagando un buen monto a uno y se va a ir acumulando por días, pues sería como bueno, ¿no? Sería el se- mejor esa. en la segunda opción, el ejemplo es de esta manera. O sea, en el primer día, mejor dicho, los ejemplos son igualitos. O sea, en la primera opción te van a pagar 100.000 pesos cada día. Es decir, el primer día te pagan, trabajaste y te pagaron 100.000. El segundo día trabajaste y te pagaron 100.000. Tercer día trabajaste y te pagaron 100.000. Así sucesivamente. Mientras que en la segunda opción, mientras que tú trabajas el primer día y en la primera opción te pagaron 100.000, en la segunda te van a pagar solamente 1 peso. En el segundo día te van a pagar 2 pesos. En el tercer día te van a pagar 4 pesos, así sucesivamente. Es decir, cada día te van a pagar el doble del día anterior, ¿sí? Pero obviamente empezando con 1 peso y solamente el ejercicio es a 30 días. Entonces, ¿cuál opción escogerías y por qué? Pues yo escogería la de 100.000 pesos, La de cien porque mil, ok. se ve mucho, pues ya al final del mes se ve como que mucho más el capital, pues se ve mucho más grande Esa. que Ujú. estar pagando, que recibir 1 peso y después recibir dos y después recibir cuatro, después recibir ocho, no sería como rentable pues para mí como un trabajador. Yo Exacto, lo vería de esa exacto. manera. Exacto, como que estás intercambiando pues el tiempo o todo tu día, las 8 horas normalmente laborables y pues como por recibir 1 peso, 2 pesos, 4 pesos, como que la verdad no vale la pena, ¿no? No vale la pena. Exacto, entonces vamos a ver el ejemplo en sí cómo quedaría. Entonces esto es muy sencillo, simplemente vamos a arrastrar aquí la fórmula hacia los 30 días y al final tenemos un total, ¿sí? Entonces en los 30 días, ¿cuánto vamos a generar? 3 millones de pesos, ¿cierto?
Entonces te pagaron al final del tiempo, al final de ese mes, 3 millones de pesos, que pues, pues se considera acá en Colombia un buen pago, normalmente para un mes, para cualquier persona. Entonces te pagaron 3 millones de pesos. Estuvo perfecto por un trabajo que hiciste cada día. ¿Sí? Vamos a ver entonces la segunda opción. ¿Por qué? Porque la segunda opción, habíamos hablado, empezamos por 1 peso el primer día, 2 pesos el segundo día, el tercer día pues van a ser 4, 8, así cada día se va a doblar lo que te pagan del día anterior. Entonces simplemente aquí tenemos la fórmula, pues la arrastramos hasta abajo, es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto te van a pagar al final de los 30 días? 1.073.741.823 pesos. ¿Crees entonces que la primera opción es la más rentable? No, no, no. Ahora cambia, ¿no? No, no, yo ahora quiero escoger entonces la segunda. Sí, claro. Exacto. Entonces, no, pues obviamente no rinde. De a 1 peso, de a 2, de a 4, de a 8 no va a rendir. ¿Qué es lo que pasa? A partir de cuando, digamos que nosotros podemos ver que esto o que este ejercicio, pues aquí al azar, se convierte, digamos, en un buen pago o supera, digamos, las expectativas del primer ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Si sabemos que en el total del primer caso son 3 millones de pesos, acá en el día 23 ya estamos en 4 millones de pesos en la segunda opción, ¿cierto? Te Sí, faltan aún 7 días por trabajar y sabemos que cada día te van a pagar el doble del día anterior. ¿Qué es lo que pasa? A partir del día 24 en adelante, pues vas a generar inclusive el último día 536 millones de pesos, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta porque es un ejemplo, puede ser un ejemplo bobo, un ejemplo muy sencillo, pero que es un ejemplo que la mayoría de personas, si no tenemos de pronto el conocimiento de cómo poder ver un interés simple, un interés compuesto o la diferencia, podríamos escoger la opción 1 casi que a ciegas, porque decimos, no, pues un pago es un buen pago, 100.000 pesos por día pues es buen pago, 3 millones de pesos es algo bueno que puedo generar, pero pues en la segunda opción, como no sabemos cuánto va a dar, creemos que eso va a dar, no sé, 300 pesos, 500 pesos, sí, al final de los 30 días. ¿Por qué? Porque no tenemos entonces la lógica de lo que puede hacer un interés compuesto. Y esta es la, digamos que la magia del trading o de las personas que utilizan en el trading el interés compuesto. Casi como podríamos decir que el padre del interés compuesto, una de las personas o uno de los inversionistas más reconocidos en el mundo es Warren Buffett. Él, digamos que es un inversionista, él no es operador de mercado, no es trader, él es inversionista. Y él invierte de acuerdo a una fórmula o a un criterio de interés compuesto. ¿Sí? Es decir, que en este primer caso, tú estás generando un interés, que el interés se mantiene de acuerdo al mismo o al primer pago que tienes. ¿Sí? El interés es siempre constante y es el mismo de acuerdo al primer capital que tienes del primer día. Pero ¿qué pasa? En el segundo ejemplo, tú vas a estar generando, obviamente desde el segundo día, un interés, que en este caso pues estamos hablando de duplicar tu pago del primer día o del día anterior, pero ¿qué pasa en el tercer día? El tercer día tú no vas a duplicar otra vez el pago del primer día, sino que vas a duplicar justamente el pago del día anterior y así sucesivamente lo vas a hacer. Eso es lo que quiere decir interés compuesto, que estás teniendo un capital X, aquí estamos poniendo simplemente en pues, centavos o algunos pesos, pero si lo pensamos en trading, tienes un capital, no sé, de 1.000, 10.000 dólares, y tú haces, por ejemplo, en un mes hiciste 10%, por poner un ejemplo. Entonces, de 1.000 dólares, hiciste el 10% de rentabilidad, hiciste 100 dólares. Entonces, el siguiente mes vas a empezar con 1.100 dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Trata de hacer nuevamente el mismo porcentaje o un porcentaje menor, pero sobre el capital que tienes empezando ese mes, o sea, sobre los 1.100. Si tú sobre los 1.100 haces el otro 10%, ahí va incrementando tu capital, pero es diferente a que hicieras un 10% o un 20% de tu primer capital. ¿Sí me hago entender? sí, Entonces, así sucesivamente funciona el interés compuesto y esta es, digamos que la magia del trading. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando tenemos este conocimiento, esta magia o este truco, que la verdad no es ningún truco, sino que es una información, se vuelve una utopía, porque muchas personas se obsesionan con este tema
creen que básicamente pues una cuenta de 100, de 200, de 500, de 1000, de 10.000 dólares, la van a llevar a no sé cuántos millones de dólares en un año, en 6 meses, simplemente trabajando con el interés compuesto. Y resulta la realidad de la vida, como ustedes pues que ya han operado ya sus cuentas, pues esto no necesariamente va a ser así y no va a funcionar así tan fácil como se ve en el papel, ¿sí? Entonces ya teniendo pues este ejemplo sencillo y claro en la cabeza y lo que debe pasar, vamos a ver un primer caso con un interés simple, ¿sí? ¿Cómo vamos a denominar esto? Simplemente creciendo una cuenta de trading. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo a 12 meses, es decir, todo un año haciendo trading, y vamos a hacerlo por 20 días de cada mes, suponiendo que el mes tiene 4 semanas y que operamos de lunes a viernes, es decir, tenemos 5 días operables a la semana por 4 semanas, ahí están los 20 días operables de trading, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con un capital de 100 dólares. Recuerden que esto se llama utopía del trading, porque precisamente es una utopía, porque es algo que la verdad no tiene, digamos que mucha probabilidad de que esto ocurra, casi nula, que es todo lo que han vendido a través del trading o lo mal que han hecho a través del trading. Y es básicamente decirle a todo el mundo, no, usted puede empezar con una cuenta de 100 dólares o con una cuenta de 500 o con una cuenta de 1000 y en 6 meses la tienen 10.000, en 6 meses, y esto la verdad que si le ocurre a una persona de 100, de 1000, creería que es bastantísimo. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Entonces, tengamos en cuenta eso. Empezamos entonces el mes con una cuenta de 100 dólares. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cada día que pasa, vamos a hacer una rentabilidad del 5%. Cada día. Pero como es interés simple, la rentabilidad la vamos a hacer siempre, o sea, el 5% sobre el capital inicial. Vamos a hacer por el capital inicial. Exactamente, sobre el capital inicial. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues hacemos, empezamos a operar, hacemos el primer día de trading, hacemos bien el trabajo, finalizamos el día con un 5% de rentabilidad, ¿sí? Es decir, el 5% de 100, pues son 5 dólares, ahí están los 105. Vamos al segundo día. El segundo día hicimos nuevamente 5% de rentabilidad. Recuerden que la rentabilidad va a estar basada en ese 5%, pero del capital inicial, ¿sí? Entonces, otros 5 dólares le sumamos, entonces sería 110, vamos al tercer día son 115, la verdad pues aquí el ejemplo es muy sencillo, simplemente sumarle 5 dólares a cada uno de los días que tenemos acá, y al final del mes, ¿con cuánto terminamos? Con 200 dólares, ¿sí? Es decir, si haces el 5% por 20 días, pues eso es el 100% al final de los 20 días, sencillo. Entonces ahí básicamente doblaste tu capital, hiciste el 100% de rentabilidad. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Empezamos el mes 2 con 200 dólares, que fue lo que finalizamos el mes anterior. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Cada día vas a generar el 5% de rentabilidad sobre el capital de ese mes inicial. Entonces el 5% de 200 pues son 210 y le vas sumando de a 10, de a 10, de a 10, de a 10 sucesivamente. Y finalizamos el mes con 400 dólares. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí no estamos teniendo en cuenta ni depósitos ni retiros en el capital, simplemente desde una cuenta de 100 creciéndola. Por eso este ejercicio se llama creciendo una cuenta de trading. Listo, y finalizamos entonces cada mes y al final del año, ¿cuánto tenemos? 409.600 dólares. ¿Qué tal les parece? ¿Bueno o no es bueno? ¿Les sirve o no les sirve? Claro que nos sirve, pues es una forma muy estable de crecer una cuenta. Pues a mí me parece muy rentable y es algo lógico. Ajá. ¿Te parece entonces, digamos que lógico sí, digamos que te parece razonable hacer un 5% Una diario? forma coherente, sí, sí, una forma coherente, sí. Ok, Coherente, sí, me parece bien. ok, perfecto. Entonces, esto de hecho puede ser una estrategia de trading que va amarrado a tu plan de trading. Sí, aquí lo estamos viendo con números, no nos estamos inventando cualquier cosa. O sea, esto es algo real que se puede hacer porque pues, si lo tenemos plasmado y si las matemáticas no dan, pues esto es muy sencillo, no falla y es posible hacerlo. Ahora, como dice el dicho por Pero ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. es ¿Sí? el problema. Pues Exacto. todos los días las operaciones no son positivas, uno todos los días
sacar el 5% pues a la cuenta. Entonces ahí van las variaciones pues en el plan de trading que uno esté haciendo. Exactamente, exactamente. Entonces al final de los dos ejemplos vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces este es el primer caso, ¿sí? Entonces el primer caso es interés simple. Recuerden que siempre es el porcentaje que estamos dedicados a hacer, ya sea diario o mensual, sobre el capital inicial. ¿Listo? Ahora vamos a ver un segundo ejemplo que es el interés compuesto, que era lo que nosotros estamos hablando en el primer ejemplo aquí sencillo, que era lo que nos interesaba, que esto se veía pues extremadamente bueno, como dicen por ahí. Vamos con el ejemplo del interés compuesto. Arrancamos igualmente con los mismos $100 en el primer mes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un mismo 5% diario. Tenemos los mismos 20 días al finalizar cada mes y los mismos 12 meses, el mismo periodo de un año. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la diferencia? Ese 5% que vamos a hacer diario, lo vamos a hacer con respecto al día o al capital que tengamos del día anterior. ¿Sí? Entonces, empezamos el primer día, hacemos el 5% de 100, básicamente es lo mismo, 105. El día 2, el 5%, ahora de los 105, esto nos da 110, hasta ahí es el mismo, digamos que es igualito al interés simple. El día 3 ya es un poco diferente. Recuerden que aquí nosotros sumábamos de 5 en 5. En el ejemplo anterior teníamos 115, 120, 125. Aquí ya vemos un poquito de números diferentes, ¿sí? Vemos 116, 122, 128, ¿sí? Que hasta ahí pues uno redondeando, pues básicamente por algunos dólares, pues uno no ve tanto la diferencia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Al final del mes vas a finalizar con ¿cuánto entonces? $265, ¿sí? Empezamos el segundo mes con $265, hacemos el 5% sobre los 265, son 279. El segundo día vamos a hacer el 5% sobre 279, nos da 293, así sucesivamente, y finalizamos el mes con $704. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer todo un año lo mismo, la misma tarea, el mismo ejercicio, 5% diario sobre el capital del día anterior, y al final de los 12 meses, recuerden que no estamos contemplando ni depósitos ni retiros, vamos a tener $12.173.957. ¿Interesante o no interesante? Pues claro que es interesante, pero no, eso nunca va a ocurrir. Claro que es interesante, ¿no? De cabeza a cabeza. Claro que es interesante. Cualquier persona, por ejemplo, digamos que estos ejemplos a mí me gustan mucho, porque pues recuerden que acá en la vida del trader lo que hacemos es siempre tratar de hablar con transparencia para todos ustedes y de acuerdo a lo que se debe hacer, a lo que no se debe hacer, a lo que se dice, a lo que no se dice. Y siempre, pues les he dicho a ustedes que no todo lo que ven es real, no todo lo que promocionan por ahí en redes o la gente que habla es real o lo que podemos leer o lo que sea es real y todo hay que tratar de pensar de manera un poco más lógica. Entonces, si lo vemos de manera, digamos, un poco más racional, sacando un poco las emociones de esto, porque pues todo lo que hay alrededor del trading son emociones y esto son emociones. Si estamos viendo que nosotros podemos empezar con $100 y en un año tener 12 millones de dólares, pues creo que a cualquiera se le abren los ojos, ¿cierto? No en ninguna otra parte creo que podrías sacar este tipo de rentabilidades y en el trading sí lo puedes hacer, obviamente en el trading tú puedes hacer un 5% diario, puedes hacer un 5% mensual, puedes hacer un 40% mensual, ¿sí? Todo depende de tu estrategia. Pero ¿qué es lo que pasa? Obviamente cuando aquí ya empezamos a hablar un poco de los contras que hay acerca de estos dos tipos de operativas, porque los dos casi que podríamos decir que es un poco parecido, ¿sí? Que es hacer un porcentaje diario, en este caso un 5%, tanto el interés simple como el interés compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Sí, empezamos con una cuenta pequeña. Una cuenta pequeña, pues podemos arriesgar, no es tanto dinero, sí, emocionalmente, pues no estamos tan apegados a empezar con esa, o digamos que a perder ese tipo de capital. Pero yo hago una pregunta. Vamos al interés simple. Estás haciendo el 5% diario, ¿cierto? Entonces, supongamos que estás aquí en el mes, no sé, en el mes 11, por poner un ejemplo. Estás en el mes 11 y estás en el día 6 del mes 11, tienes $133.000. ¿Estás dispuesto a arriesgar el 5% de $133.000? El día siguiente, ¿qué pasa si lo pierdes? El día siguiente, también volverías a arriesgar entonces el 5% de ese capital. El día siguiente y el día siguiente
yo creo que digamos que a medida que uno tenga más capital, por eso tiene que ser un poco más conservador, ¿sí? Está bien arriesgar, las personas que les gusta arriesgar, está muy bien, pero creo o considero que es mucho mejor arriesgar cuando uno tiene una cuenta pequeña y tratar de que sea grande, pero tratando de entender el conocimiento del mercado, todo lo que hay detrás, y cuando uno tenga una cuenta mucho más grande, bajarle un poco el riesgo, ¿sí? Entonces, no creo que ya la persona que haya llegado todo esto, en caso tal de que alguien lo pueda hacer, la verdad lo dudo mucho, y empecé con una cuenta de $100 en el mes uno y en el mes 11 esté en $150,000, no creo que tenga la misma mentalidad con la que empezó en el primer mes. No creo que vuelva a arriesgar cada día el 5%, simplemente porque somos humanos y ya la parte emocional y el dinero, que a todo el mundo, digamos que le duele en cierta medida, te están tocando el bolsillo, pues ya se vuelve un poco más importante y más a tener en cuenta cuando vas a ejecutar una operación, en ese caso, que estás arriesgando el 5% cada día, ¿sí? Entonces, ahí es donde se pone esto interesante. Y si vamos al ejemplo de interés compuesto, pues ni qué decir, ¿no? Si estás en el mismo mes 11, para poner el ejemplo, y en el día 3 tienes $2 millones, al día siguiente vas a arriesgar el 5% de $2 millones serían $10,000. ¿Vas a arriesgar esos $10,000? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, yo creo que esto por eso se llama la utopía del trading, porque es algo que es factible hacerlo, se puede hacer, pero dudo mucho que alguien lo haga y dudo mucho que si alguien lo logra, siga teniendo ese mismo riesgo con una cuenta mucho más grande. Y a medida que vas a arriesgar mucho más o que vas arriesgando mucho más, pues el riesgo de quemar toda tu cuenta, pues va a ser mucho mayor. Vas a tener muchas menos opciones de fallar. Entonces ya es todo un tema que hay detrás de todo esto, que hay que tener en cuenta y que viéndolo desde el lado del interés simple y el interés compuesto es excelente y funciona muy bien. Lo estamos viendo claramente aquí con los números. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que detrás de eso hay que ponerle un poquito de racionalidad, hay que dejar un poco de lado las emociones y saber que empezar con $100, pues la verdad no te va a llevar, digamos que a $400,000. ¿Sí? Inclusive si le bajamos al porcentaje, le ponemos un 3%, por poner un ejemplo, ¿sí? Obviamente el resto está fijo en 5%. Pongámosle un ejemplo aquí al todo al 3%. Vas a terminar con $28,000 al final del año, ¿sí? Algo supremamente bueno, pero que es casi que ilógico que pase. Con $100 nomás y que no hagas ningún depósito ni ningún retiro, esa es otra. Si ya vas acá en $20,000 en el mes 12, no has hecho ningún retiro en 11 meses, eso es importante también tocarlo, el tema de hacer el retiro, porque nada más bonito que hacer trading, uno empezar a ver ganancias y empezar a materializar esas ganancias. Yo soy partidario de hacer retiros cuando ya tengas una cuenta supremamente importante, ¿sí? Al principio está bien que no lo hagas. ¿Por qué? Porque quieres precisamente este tema, crecer una cuenta de trading. Y para crecerla de manera consistente, de manera racional, tenemos que tener en cuenta que, aunque podemos empezar con algo muy pequeño, la idea es que empecemos a ganar de a poco, pero cualquier dinero extra que tengamos, que nos llegue a nuestro trabajo, el empleo, lo que sea, hagámosle un depósito adicional a nuestra cuenta para irla creciendo, para irla engordando y para poder nosotros ganar un poco de experiencia, que la cuenta pueda ganar un poco de aire también si somos un poco más arriesgados y que asimismo cuando la volvamos mucho más grande, pues ya tenemos más experiencia, nos hemos, digamos que raspado un poco más en el mercado y podamos bajarle un poco a ese riesgo, ¿no? Y ya tenemos un capital mucho más importante. Y en ese caso, pues ya hagamos algunos retiros, ¿sí? Si nosotros tenemos y trabajamos con interés compuesto y vas en el mes 6, por poner un ejemplo, y ya tienes $30,000, ¿sí? Al día siguiente hiciste $1,000 más, a los 2 días siguientes hiciste $3,000 más. Pues hombre, sería bueno materializar un poco esas ganancias que has tenido, en este caso, pues obviamente hipotético y utópico que estamos poniendo, materializarlas y hacer un retiro, en este caso de $3,000, estamos hablando de esos 3 días, eh, y materializarlo, hacer el retiro y con ese retiro hagas lo que hagas, ya sea que te lo gastes comprando cosas, ropa, zapatos, en necesidades del apartamento, de familia, de lo que sea, pero que materialices ese dinero, ¿sí? No hay nada peor que llevar una cuenta pequeña, una cuenta grande y perderla todo sin haber hecho
retiros importantes que te hayan servido. Entonces, pues eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Eh, Me gustaría, pues Efraín, ya que está aquí participando con nosotros, que nos dijera qué tal le pareció, si le sirve, si no le sirve, cómo vio este ejemplo, si lo había visto antes. Cuéntanos un poco, Efraín. No, pues ese tipo de ejemplos no lo había visto en ningún lado. Pues, y para mí, eso no es real. Sinceramente, no lo veía así de la forma real. No lo aplicaría para mi estilo de operar, pero si a otra persona le gusta, pues allá él. Yo como que soy, pues yo llevo muy poquito tiempo operando y me he vuelto un poco conservador. Entonces, eso de arriesgar la cuenta, de arriesgar 5% diario y, y operar todos los días y ganarse el 5%, el 3 o el 10 que está haciendo pues uno en el plan, no lo veo como que rentable, no lo veo de una forma lógica, no lo veo como que sea realidad. Entonces no me gustaría, o pues yo como que es operar cuando se tenga que operar, cuando la operación sea eh, cuando la operación, ¿cómo decirlo? La operación es esté dada, ¿cierto? Sí. Entonces, como que o entrarle uno al mercado porque entrarle, no, pues ya he aprendido y me ha dado buenos totazos con eso por entrar hacia la loca. Exacto, bueno, excelente. Esa es la idea, que ya pues poco a poco ya tengamos o adquiramos un poco de experiencia, así sea a golpes o no a golpes, pero todo al fin y al cabo es experiencia y pues de eso es que aprendemos. Cada quien tiene su proceso, cada quien vive su proceso y esa es la idea, cada quien que aprenda de sus propios errores y de lo que le pasa pues qué bueno tener a alguien también que te pueda enseñar, sea cual sea el nivel de experiencia de esa persona, todos yo creo que podemos aportarnos unos a los otros. Entonces, pues esto se los voy a dejar también en el canal de YouTube para que de pronto lo puedan repasar más adelante si se les olvida el tema, si alguien de pronto les llega hablando de este tipo de cosas o les dice pues algo, ustedes saben que pues digamos que saben un poco cómo es la realidad de este tema, saben qué hay detrás de lo que no es realidad tampoco, saben que puede ser también una utopía del trading y ya saben distinguir todos estos temas, ¿no? Entonces, pues esa digamos que ha sido la sesión del día de hoy. Espero les haya gustado y les sirva. Y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.